Vamos a hablar de temas internacionales. Está la designación de Gustavo Adrianzen como representante de la ONU, del Perú ante la ONU en Nueva York. Están los líos de Donald Trump en los Estados Unidos y hay mucha agenda internacional hoy por hoy. Está con nosotros el ex canciller Diego García Sayán, conectado en línea. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jaime, un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación. Bueno, primero te quería preguntar tu opinión respecto a la designación de Gustavo Adrianzen como representante del Perú ante la ONU, pero no solamente por el perfil de Adrianzen, sino por el perfil de quien eh, merece ser un representante peruano ante las Naciones Unidas. Lo que se está diciendo en estos días, no desmentido por el señor Adrianzen, es que para empezar no habla inglés, digamos, como punto de partida. ¿Cuál es tu opinión? Mira, no tengo ninguna opinión personal sobre el señor Adrianzen, no tengo el gusto de conocerlo, pero evidentemente para la representación de un país en las Naciones Unidas, en la sede central de Naciones Unidas, que es en Nueva York, hay ciertas condiciones de recorrido profesional, de conocimiento de las relaciones internacionales y añadiría, sí, cierto, del inglés que son fundamentales. Ese es el idioma en el que se conversa y se negocia fuera de los discursos oficiales que pueden darse en cualquiera de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, porque hay intérpretes para ese propósito, pero es una herramienta indispensable para una negociación político-diplomática. Pero yo creo que lo importante, Jaime, sin perjuicio de la calidad del representante, es que los gobiernos en cuestión tengan claro cuáles son sus objetivos particulares en Naciones Unidas, que es una institución tan importante en la que el Perú fue uno de los miembros fundadores en la década del 40. Mi padre era el canciller del Perú, el presidente Bustamante en ese entonces. Trabajó después en Naciones Unidas cuando consiguió ahí un empleo luego de haber sido deportado por la dictadura de Odría. Uh -huh. Y personalmente he podido contribuir a Naciones Unidas en varios momentos de mi desarrollo profesional y he visto un poco lo importante que esa institución es y lo relevante que es una buena representación de los países en Naciones Unidas. No quiero desmerecer el nombramiento que se ha hecho, pueda que tenga las calificaciones profesionales para hacerlo, o aprender inglés, o tener un asistente que sí hable ese idioma tan importante para el trabajo internacional, pero lo importante es tener claro qué cosa es lo que queremos como país. Y siento yo, Jaime, que en los últimos tiempos la voz del Perú en Naciones Unidas ha estado básicamente ausente y en temas que son de importancia global, como Eso, lo que es eso, hoy eso día. te quería preguntar, porque ya, está bien, digamos. Acá no es un asunto personal con Adrián Sen. Hay quienes dicen que teniendo un traductor al lado, pues se rompe ese ambiente informal que a veces es necesario en las relaciones diplomáticas para articular y ajustar ciertos propósitos que como países se requieren, pero ¿cuál es, a tu juicio, la agenda que se necesita o que el Perú debiese llevar ante la ONU? Mira, hay varios ámbitos. Yo diría que en todos los ámbitos fundamentales de la ONU, el Perú tiene intereses estratégicos relevantes. Yeah. Uno de ellos es en el asunto ambiental. Las conferencias y los acuerdos periódicos que se adopta dentro del marco de Naciones Unidas para la protección del medio ambiente no es un espacio retórico para hacer declaraciones abstractas sobre el medio ambiente, sino que eso entraña la designación de políticas, el seguimiento de políticas en el terreno para la prevención, para darle seguridad a los habitantes de las zonas bajo protección, como es el caso en el Perú, en la región amazónica, en donde muchísimos dirigentes indígenas nativos vienen siendo asesinados en los últimos 3 años sin que haya una respuesta del Estado eh, apropiada. La minería ilegal, que es un asunto que acosa a la sociedad peruana, también
afecte y destruye el medio ambiente, de manera que hay un tema muy importante que tratar y por supuesto el tema de los derechos humanos, que es un asunto crucial para el mundo y para el país, debiera serlo en su agenda particular, no solamente para ir a defenderse, sino a proponer normas que, por ejemplo, hagan que el Perú pueda decir que sí, que está haciendo respetar los principios sobre independencia judicial que Claro, aquí se vienen destrozando a cada rato, tanto desde el gobierno como desde el Congreso. claro. Y ahora, y termino, Jaime, mi respuesta con este punto. Hay una guerra en desarrollo eh, en Gaza o contra Gaza por parte de Israel, Sí, que está en violación completa y frontal con resoluciones que se vienen adoptando en Naciones Unidas desde 1967, que se le dijo a Israel en Naciones Unidas, oiga, regrese a sus fronteras con las que Israel fue creado en 1947. Y esas resoluciones no se cumplen y el Perú tendría que hacer algo al respecto. El Perú fue uno de los países que impulsó la creación de Naciones Unidas en 1947, fue protagónico, mi padre era el canciller del Perú en ese momento, Enrique García Sayán, cuando en Naciones Unidas América Latina pesaba muchísimo en cantidad de votos. No existían los países aún no independizados del África, no existían los países no independizados en la mayor parte claro, era otra época, sí, del Asia como Vietnam, Camboya, Indonesia así y es. etcétera. De manera que sin el voto de América Latina, Israel no hubiera sido creado y tiene por qué, con cualquier país tendría derecho de decir, bueno, a sus fronteras, como lo dijo el Perú y se aprobó en la Claro. Asamblea y el Consejo de Seguridad, de manera que no es intervenir en un asunto interno, sino intervenir en un asunto de derecho internacional. Entonces, yo creo que más allá de si el señor Jansen habla o no habla inglés, que no desmerezco eso como un tema de preocupación, No, claro. lo que tiene que haber claridad es cuáles son los objetivos. Parece que no hay, no están Un claros. silencioso en este tema de la guerra contra Gaza, después de tantos años en donde se guarda un silencio sepulcral, es algo que preocupa porque no es coherente con una política exterior a favor del derecho internacional, a favor de que cada país actúe dentro de sus fronteras sin asumir que es su territorio, algo que el gobernante de Netanyahu puede creer que es su territorio, pero no es. Así es. Gaza no es parte de Israel. Exacto. Mira, justamente queríamos compartir contigo y a través tuyo ante el público un extracto de lo manifestado por horas atrás el representante palestino ante las Naciones Unidas, el señor Riyad Mansour. Y el señor Riyad Mansour se quebró y fue terrible lo que dijo. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Over 1,300 Palestinian children have been killed, and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond. Flames and hunger are devouring Palestinian children. Y es bien duro esto, crudo, ¿no? Como lo dice el representante palestino que ya no puede más porque los ataques, ¿no? Las incursiones, los bombardeos israelíes fundamentalmente han cobrado la vida de niños y de mujeres embarazadas y esto lo corrobora además
ante la ONU, en ese mismo espacio, un médico que dice, durante 5 semanas en Gaza no vi ni traté a ningún combatiente. Mis pacientes, fruto del ataque, eran niños de 6 años, con metralleta en el corazón o metrallas en el corazón, balas en el cerebro, embarazadas con la pelvis destrozada y el feto cortado en 2 en el útero. O sea, ¿no hay quien pueda parar esto? Es decir, ¿hasta dónde más se puede llegar, Diego? Eso es, mira, gracias Jaime y te felicito por haber permitido que los televidentes y oyentes peruanos puedan acceder a ese testimonio que se da a cada rato en Naciones Unidas y que refleja la realidad cruda de no solamente de los bombardeos que están matando básicamente niños y mujeres Gente embarazadas, inocente, por por Dios. supuesto, sino el bloqueo que hay para que llegue la ayuda humanitaria, para que lleguen los médicos, que lleguen los alimentos, la cantidad de hospitales que vienen siendo destruidos con un mundo que está perfectamente comunicado. Hay periodistas que vienen desarrollando una labor heroica Ujú. para que nosotros podamos conocer lo que está ocurriendo y si fuera eso más que suficiente para una reacción, decir, basta ya y el mundo tiene mucho que hacer. Y no digo solo resoluciones o declaraciones, sino cosas concretas. Hay armas que se están utilizando que las proveen algunos países. El principal proveedor, como sabemos, es Estados Unidos. Alemania también abastece de armas a Israel. Pero en el fondo lo que hay es la urgencia de una acción más clara de la comunidad internacional, que no es una abstracción, sino que existe en Naciones Unidas, que pueden haber compromisos vinculantes para todos los países miembros, empezando por los países que son los permanentes del Consejo de Seguridad, empezando por supuesto por los Estados Unidos. Este asunto no tiene ya nombre. Cuando se produjo la Guerra de los 6 días, hay que recordarlo, Jaime, en 1967, Israel ocupó una serie de zonas de lo que es el Estado palestino creado por Israel 20 años atrás, en 1947, los Altos del Golán, Cisjordania y Gaza. Ni Gaza ni Cisjordania son parte de Israel, son parte de Palestina. Y el ataque de Israel es una agresión internacional, no tiene otro nombre para llamarla, de manera que a mí me llama la atención que América Latina no haya reaccionado de manera consistente como lo hizo en el año 47 para Claro, crear Israel, como lo hizo en el año 67 después de la guerra de los 6 días para decir, bueno, ya, ok, Israel ganó este conflicto, pero que regrese a sus fronteras lo antes posible. Han pasado tantos años y eso no ha ocurrido. Y por eso es que yo hoy día en una nota en La República, Jaime, que estoy seguro has leído, hago esa ayuda a memoria, ¿no? ¿Por qué no el Perú no se pronuncia diciendo regrese usted a sus fronteras, no ataque las zonas que son palestinas como gas? Eso viola el derecho internacional, claro. viola una resolución de Naciones Unidas adoptada en 1967, impulsada y propuesta por el Perú en ese momento. Y conozco bien el detalle porque el presidente Belaúnde, después de la guerra de los 6 días, llamó a mi padre, que había sido canciller del Perú cuando se crea Israel en el año 47, es decir, quiero que usted sea el representante del Perú en la siguiente sesión de la Asamblea General para tratar el tema de la guerra de los 6 días y que usted conduzca las decisiones ahí y que Israel pues regrese a sus Claro. fronteras. Hay que defender la existencia de Israel, pero dentro de sus fronteras. De eso estamos hablando al final, Jaime, de algo que es en el fondo muy simple y fácil de Sí. entender, cada cual en lo suyo. De manera que lo que yo pediría para la designación de un representante o una representante sea claridad de propósitos e ideas que tienen que salir naturalmente del gobierno central, porque quien dirige la política exterior en el Perú Exacto. es el gobierno y la presidenta y no el representante permanente de las Naciones Unidas. A quien le deseo la mejor de los éxitos
al señor Adriancén, pero lo que le deseo es al Estado peruano y al gobierno del Perú que tome las decisiones que tiene que hacer y coordine eso con sus vecinos. Hablemos con nuestros vecinos, no solamente de comercio, no solamente de límites, sino de valores comunes Ujú. como la paz, que es la razón de ser de Naciones Unidas, por eso estamos ahí. Así es. Diego, muchas gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo a la distancia y estamos Muy, muchas conectados. gracias, Jaime, y lo mejor para ti, para tus millones de seguidores y oyentes que tienen en ti una fuente de razonamiento objetivo para temas de los cuales hay que hablar con la verdad, con los hechos y no con adjetivos ni con apreciaciones subjetivas. Un Muchísimas abrazo, Diego. Hasta la próxima, ¿eh? gracias por la Un invitación. gusto conversar contigo como siempre.